Bendiciones, amados, sean bendecidos rica y abundantemente, y que la gracia de nuestros señores sea con todos y cada uno de nosotros. Así que una vez más, después de mucho tiempo, años creo yo, ¿verdad? Hemos regresado a poner en órbita Tertulia con Sori. Y en esta oportunidad pues nos acompañan Daniel y Mari Valladares. Amén. Y Daniel Vargas. Ellos son Vargas porque son casados ambos, pero tenemos un testimonio muy importante de parte de ellos. Pero antes de comenzar con eso, también está mi esposito bello, precioso, que nos va a acompañar esta tarde. Antes vamos a darle la bienvenida al invitado especial. Y el invitado especial, como ustedes ya saben, es el Espíritu Santo, porque sin Él sería imposible. Nada de lo que nosotros hagamos lo podemos hacer sin Él. Así que démosle un aplauso al Espíritu Santo. Y darle las gracias y pedirle que sea Él el que tome el control de esta reunión, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que aquí se haga sea para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén y amén. Bueno, yo quiero, para comenzar, leer la palabra, como siempre hacemos, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 7, 15 al 20, dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y en una versión más de acuerdo a la palabra, como está escrito en hebreo, no dice que sea un árbol bueno o malo, sino que todo hombre maduro o mujer, se habla de mujer al decir hombre, ¿verdad? Hombre o mujer maduro da buenos frutos. Hombre o mujer que no es maduro va a dar frutos malos. ¿Okay? Esto está hablando de la madurez del ministro. Del mismo modo, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, una persona madura no puede dar frutos malos. ¿Ok? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Damos la bienvenida al Señor una vez más. ¿Aló? Ahora, ok. Bueno, Daniel y Mari. Voy a comenzar con Mari, ¿ok? Los varones quizás digan, oh, pero los varones primero. Nada, aquí no tenemos esas cosas. Aquí vamos a comenzar con Mari primero, porque Mari llegó aquí a esta casa hace algunos añitos. ¿Como cuántos años, Mari? Sí, desde el 2018. 2018. Desde el 2018, son bastantes años, ¿verdad? 8 añitos que Mari está con nosotros. ¿Y llegaste por qué? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te invitó? Yo creo que fue tenía un evento, o creo que Nancy nos invitó. Te trajo. Sí, porque Nancy, ellos son familia, ¿no? Y Nancy un día la invitó para eso. Y luego que ella llega aquí a la casa, participaste en el Ministerio de Adoración y Alabanza. Sí, también serví un tiempo en el Ministerio de Alabanza y Adoración. Ajá, ¿con quiénes? Estaba Nancy, estaba el hermano Nelson y la hermana Marita. Y la hermana Marita. Y lo hicieron bien, ¿no? Sí, amén. Creo que sí. Mari, para los que no saben, tiene una bonita voz. Una voz muy dulce. Gracias, profeta. Sí, la tienes. Ese es el don que Dios te dio. Y luego, pues, te congregaste continuamente con nosotros. Sí, venía, a veces no venía, pero sí,
dejaba de venir, pero después volvía a retomar, pero era por la distancia de donde yo vivía, que vivía en Trenton. Entonces, y en ese tiempo no tenía un carro en buenas condiciones. Y otro factor también era que, pues como mi esposo todavía no conocía del Señor. Estaba renuente. Sí, no, a veces me decía que si iba yo a venir a la iglesia, y se molestaba porque gastaba pues en venir hasta acá por la gasolina y todo eso. Pero pues se entendía porque pues no conocía del Señor y nada de eso. Muy bien. Y en ese tiempo fue cuando tuviste la necesidad, dicho por tu esposo, ¿verdad? Que él te dijo que tardaba mucho en ir a su trabajo cada día, eran 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para regresar, y él te pidió que mudarse más cerca del trabajo. ¿Fue así? Sí, después, en el 2020 creo que fue, que sí íbamos a entrar a lo que iba a ser la pandemia, porque cuando nos mudamos, como a los meses, pusieron la cuarentena. Entonces sí fue en ese tiempo que nosotros nos mudamos más lejos todavía de donde más lejos de la iglesia. Exacto, a 2 horas y ¿Será media. que Daniel lo pensó? Al principio yo no quería, porque pues mi familia, Karina empezaba el primer grado, entonces no quería, pero yo veía que el esfuerzo que él hacía para ir a trabajar, entonces yo decidí pues a apoyarlo, y pues gracias a Dios fue una decisión correcta, porque ahora él le queda más cerca a los trabajos, está más tiempo con nosotros, porque antes lo veíamos muy poco tiempo. ¿Y qué pasó después que hacen eso, que te mudas? Cuando me mudé, como entró la pandemia, yo no me dejé de congregar, no miraba nada, no estuve, no te conectabas. No me conectaba, me desconecté totalmente de la casa, o sea, dejé de ver las citas divinas, todo lo que se transmitía por las redes sociales, entonces me fui enfriando. ¿Te fuiste enfriando? Sí. O sea que desconectarse es símbolo de enfriamiento. Sí. Porque ya no estás recibiendo el alimento. Exactamente. Es como una persona que está calientica y le desenchufa, lo más seguro sí. que se va a enfriar. Sí, claro, yo tenía en mi corazón que Jesús, mi Señor, pero yo sabía que no está. Es como el versículo de la palabra que dice que de sus labios lo honramos, pero su corazón está apartado de él. Entonces, eso, mucha gente que está en esa situación ahora mismo conocen del Señor, pero no están conectados a él. Como dice que él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Y si nos apartamos de él, se seca. Nos secamos. Y eso es verdad. Eso es algo que yo lo viví. Y yo sé que eso es así. Y estando en esa condición que ya te sentías fría, pues, que ya no te daba ningún interés, fue cuando tuviste una condición de salud. Sí, después como a los 2 años, tuve una condición médica que me llegó a buscar nuevamente del Señor, porque yo sabía que Él me podía sanar, porque yo buscaba una respuesta, yo buscaba ¿por qué estaba pasando esa situación? ¿Por qué yo estaba en ese proceso? ¿Y llamaste al apóstol? Y sí, me volví a acercar al apóstol. Y él muy amablemente recibió mi llamada. Yo le expliqué lo que estaba pasando. Él oró por mí. Yo creí todo lo que él me dijo, todo lo que él oró por mí y declaró sobre mi vida. Y sí, eso fue una bendición para mí en ese momento, porque
yo dije, soy sana, creo, porque yo estaba demasiado, o sea, de estar fría a lo que él me estaba, lo que me dijo el apóstol, era como vida para mí. Volvía yo a tener fe, a revivir esa fe de yo, o sea, querer. Una matica que se estaba secando y le sí, ponen agua y levanta la sopita. Sí. Muy bien. Pero tú seguías pensando que querías una respuesta, o sea, tú lo que querías era una profecía. Sí, yo quería que Dios me hablara. Exacto. Entonces yo oraba, no sé si ayuné, no me recuerdo, pero yo oraba, yo quería que el Señor me hablara porque yo quería saber por qué yo estaba pasando ese proceso. Porque yo decía, pero si yo estaba bien, porque era algo que vino así de repente, me cambió todo, me hizo un 360. Entonces yo no entendía esa situación. Y en ese buscar de esa palabra, pues navegando en las redes sociales, encontré a una persona. ¿Navegaste en las redes sociales? Sí. Buscando la profecía. Buscando una profecía, buscando que Dios me hablara. Sí, una profecía. Y caí en un en vivo de una persona que dice ser profeta. ¿Y qué pasó? Y al principio yo empecé a escuchar sus enseñanzas, lo que estaba diciendo. Entonces yo estaba aquí y allá. Estabas en dos aguas. Exactamente. Yo escuchaba al apóstol y la escuchaba a ella. Y ella enseñaba una cosa y el apóstol le enseñaba otra cosa. Entonces yo me empecé a confundir. Y después, una ocasión, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño relacionado a ustedes dos, con ustedes dos. Y como yo ya estaba con esa profeta, yo le comenté de ese sueño. Mi error fue no haberles dicho a ustedes. No es la primera vez que yo he soñado con ustedes. Yo no sé si ustedes se recuerdan que yo he tenido sueños con ustedes también anteriormente y se los había dicho. Pero esta ocasión yo no me acerqué a ustedes. Yo me acerqué a esa persona. Y bueno, esa persona me dijo que ella había recibido de parte de Dios cosas según de ustedes, ¿verdad? Y me dijo que pues que yo ya no prácticamente abandonara el ministerio porque supuestamente ustedes, Dios no los estaba respaldando, así me dio a entender. Y para mí fue muy triste, yo me sentí mal porque yo tuve que haber venido con ustedes y haberles dicho lo que estaba pasando. Pero Pero eso lo piensas tú ahora. Sí. En ese momento. Exacto, no lo pensé en ese momento porque yo tenía, bueno, a mí desde pequeña nos han enseñado a respetar a nuestras autoridades, a ser como si el maestro, tenerle un respeto, si es una autoridad, tenerle respeto. Entonces yo sabía que ella era una profeta, ¿no? Yo decía, no, pues es de parte del Señor, el Señor está hablando, tenía un respeto hacia ella, porque así siempre así he sido yo, que me he respetado a las autoridades, aunque sean, si son lo que sea, por ejemplo, profetas, pastores, siempre con respeto. Entonces, por eso yo creo que fue mi error también no haber venido con ustedes desde un principio. Entonces ella me dijo que pues que dejara de venir y congregarme. Y desde ahí comenzó el Vía Crucis. Sí. Y bueno, después ya de que yo dejé de hablar con ustedes,
Tú cerraste la puerta Sí, sin decirnos nada. sí, yo le llamé, no sé si le llamé o le mandé un mensaje a usted y le dije que yo ya no iba a ir porque se me hacía lejos, pero nunca dije el por qué. Yo nunca dije por qué yo me estaba retirando del ministerio. Y la profeta y el pastor trataron de hablar conmigo, pero yo me bloqueé totalmente porque yo estaba siguiendo la instrucción de esa persona que me había dicho que pues que ya no, que no les hablara a ustedes porque pues ya eran malos y que Dios prácticamente no estaba con ustedes, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé a servir ahí en ese ministerio, eso prácticamente era ¿cómo le dije que era? Como un ejército. Hermanos, aquí estamos bien light, bien light, aquí no nos... Exactamente, aquí no nos exigen tanto como ahí ya cuando al final porque yo ayudaba a la profeta, yo prácticamente era su mano derecha, su asistente, porque ella me ponía a hacer casi todo, me ponía a moderar, me ponía a subir los posts, a contestar mensajes, o sea, yo era su asistente de ella. Y como dice, sin ninguna paga, porque siempre yo lo hacía para el Señor, ¿verdad? Porque como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y ese también era su lema de ella, de que lo que hiciéramos, todo lo teníamos que ser perfecto para el Señor. Y bueno, y así estuve, ¿cuánto tiempo? No fue mucho tiempo tampoco, fueron como unos 6 meses, 7 meses. 6 meses de un entrenamiento militar. Sí. Que también es bueno a veces. Sí. Nos levantaba muy temprano para orar a las 3 de la mañana, ni un minuto tarde, ni un minuto. A las 3. Ni un segundo, nada. Si usted no estaba ahí, puntualito, y ya, si no estabas ahí, te mandaba un mensaje por qué tú no estabas ahí en ese momento. ¿Qué pasaba contigo? O sea, estaba en todo. Y en los lives también igual, cuando entrabas tenías que saludar, cuando te ibas tenías que saludar, cuando estabas ahí lo que estaba hablando tenías que ir, si usted está hablando de algo, quería que escribiéramos todo lo que ella estaba diciendo. Entonces, si no veía que escribías, decía que qué estabas haciendo, no estabas poniendo atención. Y todo eso porque era, digamos, ella les estaba enseñando el protocolo de su ministerio, cómo ella manejaba eso. Sí. Y exigía puntualidad, exigía todas las demás cosas que tú me contaste que no vienen a caso decirlas aquí. Sí. Pero todo eso te llevó a ti a un extremo donde tú te estabas estresando demasiado. Sí, porque... Y fue cuando Daniel interviene, ¿no? Sí, claro, yo era demasiado ya lo que estaba pasando porque aparte de eso fue más allá también de lo que monetariamente, también fue exigía dinero, entonces yo ahí llegué a un punto donde yo me dije, no, ya no puedo, esto yo creo, y de hecho yo le preguntaba al Señor, ¿tú quieres que yo esté aquí? Yo voy a estar aquí, pero yo, muéstrame si hice lo correcto, si hice lo correcto en estar acá, en haberme salido de la iglesia en donde yo estaba. Entonces, y Daniel me dijo un día, ¿sabes qué? Si esto te está poniendo de esta manera, porque yo ya no, mi deseo de servir al Señor ya había cambiado, ya era a la fuerza, ya no era, amor, ya no. Ni porque tú querías, sino por obligación. Sí, ya no, ya era demasiado, era una exigencia fuera de lo control. Y entonces ya fue que Daniel me dijo, no, pues toma una decisión porque yo te veo muy mal, estás muy estresada, yo lloraba porque yo decía, o sea, nunca, para ella nunca todo lo que yo hacía estaba mal. ¿Nunca te felicitó por lo que hacías? No.
Sí. Y ahí es Bueno, donde ahora Daniel intervino como el varón de la casa. A ver, Daniel, cuéntame tu pedacito. No. Puedes, sí, ok. ¿Cómo fue tu conversión? Porque tú no estabas convertido, por eso ella estaba haciendo todas esas cosas. El accidente que tuve. Ok, ¿cómo fue mi conversión? Mi conversión fue a raíz de un accidente, pero antes de que eso pasara, pasaron muchas cosas, porque cuando ella dice que ella trataba de venir de Trento, yo sí muchas veces le decía que no viniera. Tal vez no por lo que iba a gastar, sino era porque en ese tiempo, como yo crecí en una familia católica, para mí los cristianos, evangélicos, toda esa gente, decía yo, pues yo los veía como mis enemigos. Y yo decía que eran falsos y que yo no creía en... Básicamente yo pensaba que era una cosa que era falsa, que porque cuando ella y yo discutíamos por religión y ella me decía a mí, pues la verdad, pero yo estaba engañado. Entonces, cuando ella me decía a mí algo, pues yo lo primero que le salía era con lo del diezmo. Y yo siempre le decía, eso lo que quieren es robarte el dinero. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en la religión católica lo que se acostumbra a dar es la sobra. Lo que a ti te sobra, si así sean 25 centavos, eso es lo que tú das. Porque eso es lo que a ti te enseñan. Sí, por eso lo llaman limosna. Exacto. Entonces, ella siempre me decía que nos congregáramos, que viniéramos acá, pero yo siempre estaba rotundamente que no y que no, y que no me iba a hacer. Cuando me tocaba el tema de la Virgen María, para mí la Virgen María era Intocable. ajá. Ella me decía algo, cualquier cosa, entonces ahí entrábamos en discusión, y yo siempre le decía a ella que es que ustedes los cristianos se creen mejor que todo el mundo. Y entonces, cuando viene pasando el tiempo, entonces yo me doy cuenta que sí, que no es que se creen o nos creemos, es que en realidad sí somos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una misa católica, usted entra y después de que usted sale de ahí, ¿para dónde se va? A un bar, a un baile, a una fiesta, a tomar licor, y para ellos todo eso está bien. Porque ellos lo que dicen es que el que reza y peca empata, y no. Entonces, bueno, después a raíz de eso, ya nos mudamos para Pensilvania y ya todavía nos quedaba mucho más lejos. La iglesia. Pero el trabajo te quedaba cerca. Pero el trabajo me quedaba cerca. Entonces nos mudamos para allá y ahí, ya ella de tanto venirme diciendo, pero ya habían pasado muchos años. Cuando nosotros nos mudamos para Pensilvania, ya yo tenía de estar con Mari 12 años. Y todos esos 12 años ella luchó contra eso. Y luchó y siempre me decía, y yo que no. Cuando la niña nació, ella me dijo, nosotros tenemos que ir a presentarla aquí. Y yo duré 2 años, porque por eso nosotros presentamos a Kalani cuando tenía 2 años, porque yo nunca quise venir. Nunca, ¿no? Y ella me decía que tenemos que ir un día a presentar a la niña. Y yo, sí, un día de estos vamos. Y un día de estos vamos. Y el tiempo iba pasando y nunca venía. Hasta que un día me logró convencer. Y ya yo le dije, bueno, está bien, vamos a ir. Pero yo lo hacía en contra de mi voluntad. Yo venía y por eso usted a veces dice que yo venía y me quedaba por allá en una esquina, no hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a ustedes los veía como mis enemigos. Sí. Entonces yo venía y yo me quedaba allá en una esquina. Yo no quería hablar con nadie, yo no quería, porque también eso lo traigo desde muy joven, desde niño, que nunca podía expresar mis sentimientos. Entonces, ya cuando nos mudamos para Pensilvania y venimos aquí, presentamos a Kalani, nos empezamos a congregar un poquito, ¿verdad? Entonces yo como que empecé a sentir como un deseo de ver, de aprender de la palabra un poco. Entonces ahí empecé a ver prédicas. Yo veía prédicas y ahí ya empecé como a ver la diferencia que había entre una religión y la otra. Bueno, pero no religión, sino en lo que era el cristianismo y lo que es la católica. Entonces ya ahí empecé yo como a ver
y ella ya me empezaba a decir cosas, entonces, pero yo le hacía preguntas a ellas que nada que ver, y ella a veces no sabía qué responderme, pero ya con el tiempo ya yo fui entendiendo el por qué y por qué las cosas son como son. Pero para el momento en que ella estaba metida con este ministerio, ¿ya tú entendías esas cosas o No, todavía? no. Okay. No. Por eso digo, cuando yo todavía venía aquí, no, todavía no. Todavía yo venía, pero por venir, no porque yo quisiera por venir, traerla por a ella. obligación. Sí. Entonces, ya yo al empezar a escuchar prédicas y eso, pero un día yo veo que ella está viendo, porque yo siempre veía que veía unos videos, pero se ponía audífono. Y yo un día, estando ahí en la casa, yo la veo que está viendo los videos y entonces yo le digo, ¿qué es lo que está viendo? Me dice, una profeta, dije yo, bueno. Y yo le dije, mándeme el link para yo ver qué es lo que dice, a ver qué dice. Bueno, y ahí yo entré y ella empezó ahí a hablar y ya yo empecé a ver. Y pasó el tiempo, pero yo siempre seguía incrédulo, yo no creía lo que decían, siempre estaba incrédulo, hasta que, bueno, ya pasó el tiempo y ahí pasó lo que pasó. Lo que yo siempre notaba era que cuando ella llamaba al pastor para cualquier cosa, estuviera alejada o no, él siempre le contestaba y siempre la atendía y si tenía que orar, oraba y lo que fuera. Aún estando con la profeta, ella llamaba y mi esposo la atendía. Sí. Yo cuando estaba con ella, yo dejé de hablar. Ajá. Entonces, después de que dejé de servir también en ese ministerio por lo que estaba pasando, que estaba drenando totalmente, ya no me sentía en paz, estábamos muy, ya no era lo mismo desde como había comenzado, porque cuando comencé ella me decía otras cosas y después todo cambió. Entonces, pues en el camino, ¿verdad? También conocimos gente buena, que también, que Dios yo sé que lo usó para traer una palabra de... O sea, después que te separaste del ministerio de la profeta, consiguieron a un pastor. Sí, conocimos un pastor También por las de... redes. Sí, también por las redes, llamado Ángelo, y él era él es, perdón, él oraba por nosotros, él nos decía que volviéramos a casa, que el lugar más seguro para nosotros era donde Dios nos había puesto. Y nosotros nunca le dijimos nada de ustedes, nosotros no tocamos nunca ese tema, ni dijimos de dónde veníamos tampoco. Sí le preguntábamos cosas para saber que si estaban bien o estaban mal, porque tenían, exacto. Y de ahí, gracias a Dios, y seguimos allá donde vivíamos en Pensilvania. Yo le dije a Daniel, vamos a buscar vamos a congregarnos, porque yo no quiero estar así. Yo de verdad, yo sí quiero seguir conociendo al Señor, sirviéndole al Señor. Entonces nosotros empezamos a ir a iglesias. Le digo, mira, vamos a ver si es la voluntad del Señor que sea aquí, que nos los deje saber, para que nosotros ya no estemos huérfanos, porque así nos sentíamos, huérfanos, que no teníamos una casa, no teníamos un padre, ni teníamos, sí sabíamos que teníamos al Señor, pero no teníamos alguien que orara por nosotros, ni que nos llamara y nos preguntara por cosas, que cómo estábamos y así. Entonces, fuimos a varias congregaciones y ninguna se sentía como aquí. Entonces, pasó una situación después con mi papá. Entonces, yo llamé al apóstol, pero no me contestó. Y yo dije, seguro está enojado conmigo, porque yo siempre así tenía situaciones anteriormente y él me contestaba, y esa vez no me contestó. Y yo dije, seguro está enojado conmigo. Y yo fue que le dije a mi mamá, llama al apóstol porque necesito que ore por mi papá, porque yo pensaba que mi papá pues ya iba a fallecer porque estaba en una situación
muy complicada. Entonces, yo hablando con mi mamá, como no sé, como a los minutos, entró la llamada. Y ya hicimos la videollamada, el apóstol oró por mi papá, y ya entonces yo le dije al apóstol que después iba a hablar con él, que tenía que hablar con él porque habían cosas que no se habían hablado. Entonces yo le dije a él que él tal vez siempre se preguntó en qué hizo mal, en qué falló, si me habían hecho algo a mí. Y yo quiero decirle públicamente que ustedes no nos hicieron nada, fue una mala decisión que se tomó de mi parte, porque es como la hermana Yeleni dijo un día algo que se me quedó, que el enemigo te pone cosas que te van a hacer pecar, que te gusten. Pero como a mí no me podía poner cosas del mundo, me puso algo que tal vez que estaba dentro de la misma iglesia. La puertita por donde podía entrar. Exacto, entonces buscaba una manera para que yo poderme decir, oh no, es por acá. Y yo quiero pues con este testimonio que si hay personas que están en esta situación, que están decidiendo dejar la casa donde desde un principio llegaron y irse sin dar una explicación, o que miren mi testimonio, lo que yo pasé, porque yo se los estoy resumiendo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, ustedes ya lo saben. Y yo de verdad que ustedes, nuestros padres espirituales, están aquí para enseñarnos y guiarnos, y toda decisión que uno tenga en la vida personal y más en la espiritual, consultarlo con ustedes, primeramente con Dios, pero también con ustedes, porque si de verdad decimos que ustedes son nuestros padres espirituales, los tenemos que honrar de esa manera. Y me gustó algo que dijo Daniel cuando hablábamos en estos días, que cuando nosotros le dijimos si querían dar el testimonio, Sí. ustedes no se negaron, y Daniel dijo, nosotros podíamos haber dicho no para no exponernos, porque después del testimonio surgen preguntas, ¿verdad? Los hermanos se hacen preguntas, hacen cuestionamientos, y ustedes, Daniel dijo, podíamos haber dicho que no y no exponernos, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Sí, porque yo le dije que para nosotros lo más fácil hubiera sido pedirles perdón a ustedes, seguir viniendo como si nada hubiera pasado, y pues, pero yo desde un principio yo dije, no, sí hay que hacerlo, porque tal vez con este testimonio mucha gente que han cometido el error de irse, de abandonar su casa espiritual sin haber pues hablado con ustedes en este caso, digamos, y haber explicado o haber dicho el por qué se van a ir. Entonces, a veces uno toma las decisiones equivocadas. En el caso mío, tal vez porque yo estaba comenzando, no tenía ninguna experiencia, no, como yo le dije hace el otro día, yo no sabía lo que era que había que respetar un líder espiritual o un padre espiritual, nada de eso, porque eso era nuevo para mí. Entonces, lo que a mí sí me extrañó mucho fue que cuando ella luchó tanto para que yo viniera aquí, y de un día para otro viene y me dice, yo creo que ya no nos vamos a congregar más en esa iglesia. Qué contradicción, ¿no? Y entonces yo me confundí y yo dije, pero si esta mujer duró 12 años batallando para llevarme a esa iglesia, ¿por qué ahora no quiere que vayamos? Entonces yo estaba bien confundido. Entonces desde ahí, pues yo me ponía a orar y yo le decía al Señor que por favor me mostrara la casa donde yo tenía que pertenecer, porque yo no me sentía bien en ningún lugar que yo iba, ya ni escuchando redes sociales ni en ningún lado, y yo extrañaba venir acá, aunque yo todavía no me había convertido, pero había algo que aquí me hacía sentir bien. Entonces, ya yo cuando
decido, o bueno, Dios me hizo convertirme, fue cuando tuve el accidente. Porque cuando yo tuve ese accidente, bueno, yo salí intacto, a mí no me pasó nada. Pero cuando los policías llegaban al lugar, ellos preguntaban quién es el que venía manejando, porque ellos esperaban ver a alguien herido. Y entonces, cuando yo les decía a ellos que yo era el que venía manejando, pues un policía me dijo: usted está vivo de milagro, dice, porque si a usted ese impacto le hubieran dado 6 pulgadas más para acá en la puerta, él me enseñó a dónde, me dice, usted o estuviera muerto o estuviera muy mal herido. Entonces ahí fue cuando ya yo abrí los ojos y ya yo empecé a ver, y de ahí empecé a darle gracias a Dios por haberme salvado. Una cosita. Ese mismo día, usted fue activada en el clamor de las 6 de la mañana. Sí. ¿Y qué sucedió? Cuente. Sí, es que como yo todavía no estaba con la profeta sirviendo con ella, pero yo me estaba conectando nuevamente con ustedes. Entonces yo me empecé a conectar a las 6 de la mañana y yo oraba, yo oía al apóstol orar y todo. Y estaba en ese proceso también de médico que estaba pasando. Y entonces a mí me entró una inquietud muy grande, muy grande. Yo sé la hora que él más o menos llega a la casa, pero ese día yo miraba la ventana y había una inquietud dentro de mí que me decía, ¿por qué no ha llegado? Y a mí se me hizo muy raro, y en eso yo sentí el orar, el interceder por él. Entonces yo empecé a interceder, a orar, y empecé a cancelar, empezar a cubrirlo. Y cuando yo termino, él me llamó, pero como yo estaba orando y cerrado mis ojos, no vi la llamada. Entonces cuando yo terminé de orar, yo miré la llamada, y entonces él me volvió a llamar y yo contesté y me dice: Mari, acabo de tener un accidente, me dijo. Y yo le dije: ¿qué? Me dijo: sí, necesito que vengas a traerme porque el carro se desbarató. Te mandé una foto que quedó Sí. desbaratado. Entonces yo dije: Dios mío, Señor, gracias, porque esta inquietud que me diste por cubrir a mi esposo, por orar por él. Entonces yo empecé a darle gracias a Dios, y iba en el carro, mi hijo me iba diciendo: mami, ¿por qué estás dando gracias tanto a Dios? Le digo: porque tu papá está bien, tu papá no se murió en ese accidente. Yo cuando fui y vi ese carro, todo, y luego el taladro me quedó súper clavado en mi mente, porque él y su tío trabajan juntos, y su tío iba de copiloto, y el taladro quedó atrás del asiento. O sea, ¿cuál era la probabilidad de eso? De que un taladro que él había asegurado. Antes de manejar, usted le cambió la broca al taladro, dice, que tenía una punta larga. Tenía una más larga y le pusimos una más Si pequeña. hubiera tenido la larga, sí, hubiera atravesado el asiento del carro. todo es la mano de Dios. Sí. Okay. Y entonces, Daniel, ¿qué pasó cuando ustedes regresaron? Cuando ustedes deciden regresar ya definitivo este año, pues, después de lo del papá. Ok, como yo le pedí a Dios que me mostrara a dónde yo tenía que pertenecer, a qué iglesia, que me mostrara. Entonces, lo que yo siempre veía es que, aunque nosotros estábamos apartados y todo, cuando Mari buscaba al apóstol, él siempre estaba ahí. No, sin reprochar nada, sin decir nada, se ponía a orar y a hacer lo que tenía que hacer. Cuando yo me terminé de convencer fue cuando Mari me llama, me dice que su papá está con una enfermedad grave, que no le dan muchas probabilidades de vida, y ella me dice, voy a llamar al apóstol y le voy a decir a ver si puede orar por mi papá. Entonces, después ella me dice, porque ese día yo estaba trabajando, que usted la llamó y que hicieron videollamadas y que oraron y que esto y que lo otro. Y entonces ahí fue donde yo ya me convencí de que sí, que era aquí. Entonces, Mari me dijo un día, me dice, nosotros tenemos que ir a la iglesia para hablar con ellos y para agradecerles por haber orado por mi papá. Y yo le dije que sí, que estaba bien, pero ya yo estaba más manso.
ya no estaba tan... Manso ya. Sí. Porque ya yo empecé a estudiar más de la palabra, ya me di cuenta que estaba totalmente equivocado, que todo lo que yo pensaba estaba erróneo, y de ahí ya empezamos a venir. Y ya, ¿Y qué fue lo que más te impactó cuando llegaron ese primer día que ustedes vinieron y luego conversaron con nosotros? Tuvimos una conversación en privado donde ustedes pidieron disculpas por lo que había pasado, no haber contestado y todo eso. ¿Cuál fue tu impresión? a mí lo que más me impresionó, más me gustó fue que nosotros llegamos y todos los hermanos de la iglesia nos recibieron como que si nunca nos hubiéramos ido. Todo el mundo se alegró, todo el mundo contentos. Y todos nos dieron una bienvenida muy, muy afectuosa. Entonces, y de ahí yo le dije a Mari, de verdad que esta es la iglesia donde nosotros tenemos que congregarnos. Porque aquí todo el mundo es como una familia. Todo el mundo se saluda, todo el mundo se habla, usted ve que nadie dice nada de nadie. Porque hasta el día de hoy yo vengo aquí, ningún hermano nunca me ha venido a decir nada de nadie, de los pastores. Nadie nunca me ha cuestionado el por qué yo me fui, por qué esto, por qué el otro, nada. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí más me impactó. Porque de verdad yo dije, no, estos sí son unos hermanos en Cristo que son de verdad. Porque no te juzgan, no te cuestionan. No te esperaron con un garrote. Exacto. Para señalarte y acusarlos por no haber estado. Sí, amén. Entonces, ¿cuál fue la lección que sacaron de todo esto? La lección que yo aprendí, primeramente, es que donde Dios te asigna, ese es el lugar porque yo no creo que Dios te pone en un lado y después te quita. O dice, ya cambié de opinión, ahora ya no quiero que estés aquí, quiero que te vayas a otro lado. Esa es una parte de esa lección, y también el estar así junto con tu esposo y también con tus padres espirituales. Porque cuando no hay esa comunión con ellos, entonces ellos no pueden saber qué también estás pasando en ese momento. Entonces acercarte a ellos, porque no te van a juzgar, no te van a dar garrote de decirte no, eso no está bien, sino te van a guiar por el camino correcto. Entonces eso sería y tener mucho cuidado también lo que uno está escuchando y a quienes está escuchando, porque como dice la profeta, no puedes comer en Burger King y pagar en McDonald's. Sí, es una experiencia que no fue muy agradable para ustedes, tampoco para nosotros, porque uno se cuestiona como pastor. Cada vez que alguien se va, lo que no entienden las personas es que al tú irte de un lugar, tú estás dejando un luto. O sea, es que es como alguien que muere, pues. Entonces los que quedamos como con luto, con dolor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Y uno se hace miles de cuestionamientos. Y como pastores, nosotros, en el caso de ustedes, nos cuestionamos mucho, porque hay otros casos que uno sabe por qué se van. Pero en el caso de ustedes fue un cuestionamiento muy intenso, porque yo decía, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué le hicimos nosotros a Mari? A él no, porque ya sabíamos que él no era creyente. Pero nosotros sí decíamos, es un buen hombre, pero está opuesto a ella porque ella tiene fe y él le hace la contra, ¿no? Pero sabíamos que era un buen muchacho. Y tú estabas perseverando, estabas activa en el ministerio, y de repente das ese cambio radical. Y yo te escribí una nota muy larga, que la tengo todavía, donde yo te decía, Mari, ¿qué pasó? Porque si yo hice algo, quiero que por favor me lo digas, porque yo tengo que saber si hice algo que te hizo daño para yo no hacerlo de nuevo. Y si tengo que pedirte perdón, pues te lo voy a pedir, ¿verdad? Pero tú nada,
silencio total, nos aplicó la ley del silencio. Y mi esposo por su lado también. Entonces hablamos con tu mamá, Benita, que Benita estaba activa en el ministerio también de intercesión. Y ella lloraba como una niña. No sé, profeta, no sé, apóstol. Y ella lloraba muchísimo. Es que yo no sé, ella no me dice nada, porque tú no le decías nada. No, profeta, yo nunca hablé de esto con nadie. Con nadie. Y bueno, tengo entendido que hubieron personas que quisieron saber, que te llamaron y que querían investigar, no era para ayudarte, era para investigar. Y es algo de lo que también aprendemos, ¿verdad? De que no podemos llamar a las personas que se van para investigar. Si se fue y no sabemos por qué, oremos. Oremos, declaremos sobre ella la bendición de Dios o sobre él, pero nunca llamemos a esa persona para saber por qué no se congrega, porque eso ya es investigación, es como curiosidad, déjame saber por qué no viene. Ahora, si esa llamada es para que esa persona regrese, está bien, pero es que nunca es para regresar, siempre es para saber. Y qué bueno que tú no hablaste y que tú no diste ningún tipo de explicación. Y tu mamá pues no podía dar explicaciones porque ella no sabía. Sí, de hecho no tiene mucho que yo le conté también todo esto. Ella no sabía. Ella no sabía nada. No. Sí. Y lo que sí vemos es que, bueno, todas las enseñanzas que hemos estado últimamente hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, dónde nos conectamos, porque es que hay muchos que son buenos, pero también hay muchos que no lo son. Si hay falsos es porque hay verdaderos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos, y creo que eso fue algo que ella les enseñó también, y que ustedes decían, espérate, pero ella me está enseñando algo que ella no practica. Y llegamos al punto de lo que yo te enseño, yo lo practico. Entonces, si lo que yo te enseño yo lo practico, tú puedes creerlo, ¿verdad? O por lo menos doy testimonio de vida de que yo estoy andando en ese camino, entonces tú vas a seguir el ejemplo que yo te dé. Pero cuando tomamos las decisiones de esa forma, ¿verdad? Guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, siempre vamos a ser presa fácil, como dice la palabra, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, que están buscando a las ovejitas de otro redil para conectarse con ella y chuparle toda la lana que puedan, porque fue lo que pasó en el caso de ellos. No solamente le estaban dando trabajo y llenándola de estrés, sino que también le exigían de manera material. Le pedían los diezmos. Sí. Cuando los diezmos, pues, o sea, ella dijo cosas que enseñaba que eran buenas, pero no las practicaba. Y se contradecía. O sea, se contradecía por todo lo que ellos me han enseñado, me han dicho. Entonces, se trata de que cuando tú dices algo, tú no te puedes contradecir. El asunto de la misericordia, cómo es posible que ella diga rajante así, no vayan más allá, no vayan más a esa casa, no le hablen a esos pastores. Eso no es un consejo que viene de Dios, porque nosotros hemos tenido casos aquí de personas que han llegado de otros lugares donde se les ha tratado pero bien fuerte, y jamás nosotros les hemos dicho no traten a esos pastores. Al contrario, les hemos vaya donde ellos, díganle lo que les está pasando, llévenle una buena ofrenda. Siempre hemos tratado de bendecir a los otros, pero decir no vayan más, no, eso nunca fue un consejo de parte de Dios. Ella vio la oportunidad de tener unas personas que estaban susceptibles, que estaban fáciles de poder ministrar, y lo fascinó, como dice Pablo. ¿Quién os fascinó? Porque ustedes venían corriendo bien, pero alguien los fascinó. Y la palabra os fascinó se llama brujería. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué pasa eso? Porque es que cuando uno empieza a picar en diferentes lugares, y tú vas y coges un poquito aquí, otro poquito allá, primero vas a hacer una ensalada que después no sabes ni cómo comértela, porque esa ensalada no va a tener sabor a nada. Entonces, lo correcto es que tú o escuches las enseñanzas, la guianza de tu casa donde tú estás, y pues nadie te dice que no puedas escuchar a otro pastor, pero la enseñanza que se te da en tu casa, los fundamentos que se te colocan aquí,
te van a ayudar a ti a tener el discernimiento espiritual, discernir los espíritus, para poder saber si lo que estás escuchando más adelante concuerda con lo que te enseñan en tu casa. Y cuando tú haces eso, tú vas a estar bien. Porque hay gente que entonces escucha afuera que es malo tal cosa. Y ay, los pastores no han dicho eso. Y empieza entonces a comportarse por lo que escuchó afuera. Pero ¿a quién tú quieres creerle? ¿A quién asignó el Señor como tu Padre espiritual, como tu guianza, que la persona que te va a guiar en esta vida espiritual? Entonces, oyes afuera, lo correcto es venir, preguntar, pastor, pastora, yo escuché esto, ¿qué usted cree? Y nosotros, por la Biblia, les vamos a decir si es o no es. ¿Ok? Es triste, muy doloroso caer en todo esto, ¿verdad? Porque uno se siente utilizado, se siente, como ella dijo, huérfano. Llega un momento en que tú dices, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y ya como que empiezas a dudar de todo el mundo, porque es demasiado lo que estás escuchando. Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con quién nos congregamos, a quién escuchamos. Y sobre todo, vuelvo y lo repito, porque es muy importante, las emociones, Sí. los sentimientos. No te dejes llevar por emociones o sentimientos, nunca, en nada, en nada. Porque hay gente que escucha algo y inmediatamente corre a tomar acción sobre algo sin haber esperado el tiempo correcto de la guianza del Espíritu Santo y haber comprobado a través de sus autoridades si eso que está pensando o deseando es de Dios. Es de eso. Algo que ustedes dijeron que me llamó la atención, porque lo he escuchado muchas veces, es que cuando alguien entra a un reel de esto, a un en vivo en esto con un profeta, lo que yo puedo observar y lo que yo he escuchado, que muchas veces la gente ha venido a buscar y conseguir en cuanto a eso, es que cuando alguien entra por primera vez a ese link, siempre le sueltan una palabra. O sea, la gente está pendiente, quién se conecta nuevo para soltarle una palabra, y con eso como que lo atrapan. Y el punto es aquí que la gente hoy día, por eso se habla acerca de que la gente quiere el evangelio como ir al brujo, ¿cierto? Que me lea las cartas, que me diga esto, que me va a ir bien. Eso mismo se está operando en las redes sociales. Hoy día, lamentablemente, los que más alimentan a los falsos profetas es el mismo pueblo de Dios, por ese deseo de conocer cosas, ¿saben? Entonces, regularmente, incluso hay un testimonio de alguien que pudimos ayudar estos días, que esa persona, cuando fue a una iglesia, siendo un ministro, le dijo a un profeta que estaba allí, le dijo, Dios me dice que esta es tu casa. Y se quedó por un tiempo, y esa vida es completamente, casi se apartan del Señor. Entonces, aquí el consejo, o lo que vamos a preguntarles, de aquí en adelante, ¿ustedes han vuelto a visitar algunas páginas de estas? ¿Han vuelto a recurrir a algunos profetas? ¿O ya toman la palabra profética más segura que está escrita allí? Cuéntenos. No, ya ahora sí, o sea, yo sigo usando mis redes sociales normal, pero cuando me aparecen yo deslizo. Y sí, deslizo, y porque como no quiero, ya ahora yo ya entendí, ya viví. Perdón, y con esto le estamos diciendo que no, los que están en redes sociales haciendo esto no es que sean falsos profetas, pero ya con una experiencia, con 1, 2, 3, hay tremendos profetas, pero yo considero que como alguien dice, hay profeta en casa, ¿cierto? Amén. Entonces, en Amén. vez de ir a buscar profecía afuera, que si Dios te la quiere traer, en ejemplo, estos días yo venía caminando a buscar mi vehículo y veo a una señora que viene caminando, muchacha americana, y ella me mira, me observa y empieza a darme una palabra, me suelta una palabra que yo sabía que era de parte de Dios, pero yo no estoy buscando eso, sino que el Espíritu Santo da confirmación. Pero es bueno que la gente escuche ese tipo de cosas para que se den cuenta qué es lo que está pasando hoy en el mundo entero, que hay mucha hambre, no de palabra en sí, sino de la gente escuchar cosas que les convengan a lo que están viviendo, aunque eso que escuchan se aparta de los principios bíblicos. Lo importante es que este testimonio la gente los observe, lo mire, y es mejor meterse con Dios a la palabra que estar buscando, porque si usted busca palabras proféticas, puede ser que encuentre un buen profeta, o puede ser que encuentre y toda palabra profética por enseñanza, por testimonio visto y oído,
que cuando alguien lanza una palabra profética, ata tu alma. Eso lo dice la Escritura, que como una falsa profecía, dice el libro de Jeremías, que te ponen como una cinta en tus ojos, en tus manos, en tus pies, y esa palabra profética, cuando viene alguien incorrecto, lo que hace es atar tu mente, tu alma, y muchas personas se apartan del buen camino y conducen. Entonces es bueno escuchar esto. Y otra cosa que me gusta mucho, el caso de Daniel, ¿cierto? Que todo el mundo puede dar testimonio aquí acerca de su vida, que literalmente se fue transformado. Él no hablaba, su actitud, es más, su manera de ver, la manera que él miraba antes, te miraba con reto y decía, más bien grandote, ¿quién se la arrima? Y ahora él tiene una mirada dulce, una mirada amable, expresa, y aparte uno como pastores, nosotros podemos dar testimonio por los frutos que Dios literalmente lo está transformando. Y ahorita mismo, un ejemplo, ahorita mismo, si algo llegara a pasar una cosa parecida a esta, ahora que todos los dos están en la misma página, ¿cómo ustedes resolverían eso? Primeramente, acudir con ustedes, venir con ustedes y que ustedes nos den guianza de lo que está pasando, pero primero venir a acudir con ustedes. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que muchas de las situaciones que se presentan de algunos que se van, quiero decir algo antes que se me vaya el hilo, de que ustedes no dieron señales, por eso fue que nosotros nos sorprendimos tanto y nosotros estábamos en un conflicto, porque ustedes no dieron señales, pero la mayoría de la gente que se ha ido de acá de la casa da señales, ha dado señales y nosotros ya sabemos que se va a ir y dejan de hacer cosas que antes hacían, se van sentando como más a la puerta, se arriman más para allá. Antes se sentaban aquí, pero ahora se sientan más escondiditos, como para que a la hora de salir nadie me vea, ¿verdad? Y dan señales, no estoy diciendo que los que están allá van a hacer eso, ¿okay? Mucho cuidado, Estoy hablando de algunos. Entonces, cierra la puerta. Personas que diezmaban y ya dejan de diezmar y uno dice, ¿qué pasó? O cuestiona la palabra que se enseña. Se sientan a cuestionar y a batear todo lo que uno predica. Entonces uno está predicando y uno ve el bate en su mano, rebotando la pelota. Y entonces uno dice, perdón, muchas veces le dicen a mi esposa, madre, todo el madre, ya no ya le dicen entonces pastora. Me dicen varios nombres. Entonces de repente me dicen, madrecita, madre, te amo. Pero como a los 2 días me dice profeta. Y después como a los otros días me dice pastora. Y después no me dice nada, sino hola, ¿cómo está? Entonces yo, espérate un momentico, ¿esto qué es? ¿O soy o no soy? Dame un solo nombre, pues, porque yo te hablo a ti, te digo hijita, y hijita te digo todo el tiempo. Hay algunas que les he puesto nombre como a Sandriña, que yo le digo Sandriña, entonces ya ella sabe que ese es su nombre que su pastora, le puso. Pero a toda la mayoría le digo hijita y siempre son hijita. Si dejo de decirles hijita, ahí ustedes se tienen que cuestionar, wow, ¿y por qué ya no me dice hijita? ¿Verdad? Algo pasó. Alguien dijo eso. Sí, en estos días me dijo, pastora, a mí no deje de decirme tal cosa. Porque yo le contesté y no le dije lo que le decía siempre. Yo le digo, ay, disculpen, y cuéntame, no, porque a mí no me gusta que usted me quite lo que usted me ha dado. Pero se trata de que uno mantener, tú sabes, esa lealtad con la persona y la comunicación, que tengo pues una deuda con ustedes de enseñarles lo que es comunicación, porque cuando nosotros no nos comunicamos, porque es verdad que nos comunicamos, aquí nos estamos comunicando, pero hay comunicación y buena comunicación. Entonces a veces no hay buena comunicación, solamente yo expongo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, pero no quiero aceptar lo que tú me quieres decir. Entonces, en una buena comunicación, yo te expongo a ti lo que pienso, pero tú también tienes derecho a decirme las cosas, y en el amor y viendo las cosas vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo alguna duda, debo comunicarme con mis autoridades, debo hablar con ellos. No queremos que ustedes crean que nosotros queremos gobernar sus vidas. No. Pero es como el hijo que se va a casar y viene donde el papá y la mamá y le dice, papi, mañana me caso. ¿Cómo? Pero si ni siquiera te conocí la novia.
Ya él había tomado su decisión, ya había buscado el cura o el que sea, ya tenía todo listo, la Los fiesta, tiquetes, todo. los tiquetes para la luna de miel, y viene a participar que se va a casar. ¿Ves? Entonces, eso no es comunicación. Tú antes de hacer eso tenías que haberte comunicado y haberlo dicho. Luego ese hijo más tarde te viene a pedir ayuda porque no le va bien. Y es tu problema, tú no me preguntaste. Ahora, como padres vamos siempre a meter la mano, ¿verdad? Pero, ¿quién se buscó eso? Él mismo, porque no se comunicó. Y así pasa con todas las cosas. Si nosotros no aprendemos a comunicarnos, a decir las cosas en amor, no en reto, no en pelea, no en agresión, sino en amor. Otras personas que se van, que lo tenemos nosotros ya eso comprobado, porque quieren hacer cosas que nosotros le diremos que no se pueden hacer. Ese es otro punto, sí. Y hemos visto eso, que agarran esa puerta y salen como una exhalación por cualquier cosita. O sea, van a buscar, la pastora Excusa. no me saludó, la pastora me trató mal, la pastora no me tomó en cuenta, y esa es la excusa. Porque casi siempre es a mí que me acusan, a él no lo acusan nada porque él es el más bueno de todos. Pero me acusan a mí porque la dura soy yo, pero no, él es bueno, mi esposito. Entonces, dice, la pastora, tal cosa, ¿verdad? Okay, y se van. Después lo llaman a él y él le dice, pero hijita, ¿qué pasó? Yo no. ¿Sabes por qué no lo llamo? Porque ya yo sabía. Es que el Espíritu Santo a mí no me engaña, entonces ya yo había visto las señales, dentro de un mes no está aquí. Y mi esposo dice, no creo, yo sí creo porque ya lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Que ya él las llama, ¿qué pasó? Que no sé qué más. No, es que la profeta me trató así, es que la pastora me dijo, y la madre, o sea, me hablan de tres formas, ¿no? Esas son las excusas que usa la persona cuando la persona sabe que va a hacer algo que no está de acuerdo con la Biblia y que nosotros como pastores le vamos a decir que no. Porque al yo verte a ti que te vas a tirar por un barranco, yo te voy a alertar y te voy a decir, hijito, no hagas eso. No te conviene, piénsalo bien, espera, ¿verdad? No te vuelvas loca, ¿sí o no, Sandriña? Cálmese. Entonces, tranquila. me dice, pero ya no me ores más por eso. Espérese, dejemos que Dios haga su voluntad. Porque, Y le hicimos 2 rayitas más. y vamos ahí, y los estamos atajando, porque sabemos que no es bueno lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, esa persona como quiere hacer eso, porque le provoca, porque es su deseo, es su emoción y su sentimiento, deja la iglesia, la abandona. Pero no está abandonando a los hermanos, nos están abandonando a nosotros, porque nosotros somos el Por freno. la autoridad que se le dice. El freno, nosotros somos el freno. Y claro, al salir del freno, muchachos, vieran ustedes las desbocadas que se dan. Sí. Y después ustedes los ven llorando, desesperados, angustiados, y da dolor. O sea, cuando vienen a nosotros, ya nosotros no podemos decirle, te lo dije, no podemos. Porque nos duelen los hijos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ustedes, gracias por estar aquí, gracias por regresar, gracias por ser valientes y enfrentarse aquí al pueblo y reconocer los errores que se cometieron, ¿verdad? Pero también reconocer que lo han hecho bien, ¿ok? Y de valientes. Y son muy valientes porque no todo el mundo se va a sentar ahí a decir yo cometí un error. Porque la mayoría de la gente dice, no, es que yo no cometí un error. Es que eso fue de Dios que tenía. No, fue un error. Es que Dios quiso que yo pasara por porque eso. Dios jamás te va a poner a ti a hacer algo que vaya en contra de alguien, hacer sufrir a alguien. O abandonar a alguien que te ha dado todo y tú no, porque es que yo voy a estar mejor con aquella persona. Y vas a dejar a una persona que por años ha estado a tu lado, que ha sufrido a tu lado, que te ha secado las lágrimas, que te ha dado 4 nalgadas cuando las has necesitado, pero que te amó y por amarte está a tu lado. Entonces lo dejan todo por una emoción, por un sentimiento, o porque fui afectado o fui ofendido. Y yo los felicito a los dos y queremos con esto que ustedes echen raíces profundas. Ustedes son un matrimonio que han dado ejemplo de ser un buen matrimonio. Sí. Y queremos que se levanten. Ahora más que él está buscando al Señor. Y ahora que el hombre ya está con el Señor, eso es muy importante porque Dios los va a usar. Después del susto que pasó. ¿Hay algún hermano que quiera hacerle una pregunta a ellos? ¿Alguna pregunta?
Tenemos muchas preguntas. Ajá. Prepárense a contestar. A ver cómo van Bueno, a... creo que esta pregunta ya la contestaron. Pero le puede hacer para que... Ajá. Pero esta es Yelani. Y Yelani dice, ¿qué tan difícil es regresar a casa después de haberse enfriado? ¿Tiene esto que ver con los hermanos? ¿Cómo, como hermanos y congregación, cómo podemos ayudar al hermano caído? Ok. Cuando usted se enfría o usted se aleja, Dios busca la forma de cómo hacerte regresar, pero muchas veces Él no lo hace de una forma bonita. A mí me produjo un accidente, a ella se sintió mal físicamente, y de esa forma uno busca y regresa. Pero porque yo digo que cuando humanamente no se puede, Dios es el que interviene, y de alguna manera Él busca la forma, no de la más bonita ni de la más fácil, pero con golpes te enseña a que tú... Yo pienso que no, perdona, hijito, Ajá. pero Dios no causa No esas causa cosas. eso. O sea, lo que pasa es que sucede Lo porque usa. estás sin, digamos, Dios lo que hace es sacar la mano. Es como el niño. Tú le dices a tu hijo, cuidado te caes, ¿verdad? Y el muchachito, no voy a decir la palabra porque el muchachito sigue montado en la silla. Y tú le dices, bájate de la silla que te puedes caer. Y él sigue, se va a caer, pero no fue porque tú lo provocaste. Ya tú se lo habías dicho, Dios ya les había hablado a través del tiempo, a través de la palabra, que estar aislado, estar, como yo siempre he dicho, si un plátano lo sacan del racimo, lo agarran, lo pelan, lo fríen y se lo comen. Pero mientras el plátano está en el racimo, ¿quién carrizo se lo va a comer? Está pegadito ahí, está agrupadito, está protegido por el resto de los bananos. Así que no, Bueno, no hace eso. Bueno, contestando a la pregunta de ella, yo creo que como congregación, como hermanos, es muy importante orar por las personas, orar y poner al Señor que tome el control de ellos, que los dirija por el camino correcto, que le quite todas esas vendas, toda mentira que el diablo les haya puesto, toda ofensa, y interceder y orar por ellos y clamar. Y como y yo le doy gracias, es lo que estaba pensando hace unos días, de hecho ayer creo, te comenté, y yo le decía a Daniel, yo sé que mucha gente oró por mí, que tal vez no me lo dijeron, y en la intercesión también, todas las hermanas que se conectan a orar por las personas que se han ido, por los hijos que se han ido, yo le doy gracias porque en esas oraciones estaba yo. Amén, amén. Y yo quiero seguir dándoles, animándolas que lo sigan haciendo, y que porque si uno lo deja de hacer, seguir clamando por ellos, porque van a regresar. Los que son hijos van a regresar en el nombre de Jesús. Muy bien. Y dice Jorge, bueno, la primera pregunta que él hace es ¿qué te hizo alejarte del ministerio? Ya sabemos la respuesta. Y luego él hace la pregunta, ¿sientes el llamado? El llamado del Señor, sí. El llamado al ministerio. Sí, el llamado sí, siempre yo sé Yo que... creo que Jorge cuando pregunta ¿qué te hizo alejarte del ministerio? Está hablando del ministerio de adoración. Oh, de adoración. ¿Qué dejaste eso? Yo creo que porque como sí, y como venía y no venía, entonces pues hay un orden en la casa, entonces pues me sentaron, entonces lo tuve que aceptar. Pero porque algo que lindo no que... podían practicar. Sí. Mientras ella estuvo aquí, estuvo fiel, llegaba temprano, o sea, todo lo cumplió Y él a excelentemente. regañadientes llegaba.
Sí, así que es también una enseñanza, ¿cierto? Porque fueron 12 años que ella estuvo... 12 años clamando y Sí, perseverando. no 12 años, pero sí en El momento que como se convirtió. momentos que sí. Y yo, no sé si usted se acuerda, apóstol, que yo pactaba con el Señor y yo oraba y yo oraba por él y pactaba para que él viniera a los caminos del O sea, es un Señor. testimonio. ¿Qué le diría usted a las mujeres que tienen esposo no converso? ¿Qué consejo le daría? Que sigan perseverando, sigan orando, clamando y dejándolo todo en las manos del Señor, pero también pues uno también tiene que hacer su parte. Yo ya los últimos, cuando tuve el accidente, no me acuerdo si fue antes o después, que empezó él a cuestionarme, porque él me empezó a cuestionarme, me hacía unas preguntas. Y tú diezmabas a escondidas. ¿eh? Sí, él ni sabía cuánto diezmaba. Sí, yo le decía, yo creo que sí. Se iba a ir para atrás. Entonces, sí. Dios va a premiar tu fe. Sí, y yo una ocasión yo dije, Señor, agarré aceite, yo dije, Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero tú sí, y ungí mi cama, y ungí su lado. Sí, ahí cuando esté durmiendo, ministralo, háblale. Sí, y ahí se empezó a cambiar. Voy a hacerle una pregunta loca, ¿cierto? Ahora, haga de cuenta que usted le da un consejo antes de usted convertirse, Señor, que usted le hace la guerra a ella. ¿Qué usted le diría a un esposo que tal vez está escuchando el día de hoy, que no es creyente, tiene su esposa, o viceversa, ¿cierto? Que tenga a su esposa, que usted no, la persona no es creyente? ¿Qué usted le aconsejaría con la experiencia que usted tiene ahora de cómo se puede comportar con su esposa? ¿Qué usted le diría conociendo usted a Cristo ahora? Ok. Lo que yo le diría es que no hay que perder el tiempo, porque todos esos años que yo duré rebelde fueron perdidos, porque lo que pasa es que cuando un matrimonio no está en la misma página, es muy difícil de llevar, porque usted cree una cosa, su esposa cree otra, usted ve las cosas de una forma, ella las ve de otra. Entonces es muy difícil, porque vamos a la iglesia, no, yo no quiero ir, pero ¿por qué yo tengo que ir? ¿Para qué yo voy a ir? Yo puedo orar aquí en mi casa y Dios me va a escuchar, le decía yo no necesito ir a una congregación, a una iglesia, le decía. Entonces lo que yo les digo es que si le dé la voluntad de Dios de una u otra manera, pueden pasar 10, 20, 30 años, si eso va a suceder, va a suceder. Amén. No importa lo que uno haga y lo que uno se oponga y lo que uno trate de hacer, de una u otra manera, llega el momento en que uno se da por vencido, porque ya uno, al pasar el tiempo, como que ya uno empieza a ver donde uno está equivocado. El problema es que muchas veces nosotros no queremos aceptar que estamos equivocados. Entonces, ese es el problema. El hombre es el que más le cuenta. Si a uno le dicen algo, uno reacciona de una forma de que no, todo es no, que se bloquea. Entonces, lo que yo les digo es que hay que buscar del Señor, hay que buscar, porque es la única forma de uno poder encontrar la verdadera felicidad. Porque las cosas materiales, el dinero no significa nada. Porque yo a veces me pongo a pensar y yo digo, como dice en la Biblia, que es mejor comerse un pedazo de pan duro en una casa con armonía que un banquete donde no está Dios. Una mujer rencillosa, dice. Exacto. Entonces, y yo vengo a ver y yo digo, muchas veces uno se preocupa por el dinero, uno quiere tener dinero, que esto y que el otro, pero yo llegué a tener dinero, pero llegó un tiempo donde lo perdí todo y me quedé sin nada, con deudas, que yo tenía cosas en Costa Rica que yo la llegué a perder todo y quedé pagando mi casa otra vez. Yo tuve que volver a comprar mi propia casa. Entonces, ahí fue donde yo dije, lo material no es importante, eso va y viene y cualquier día lo tienes y cualquier día no.
pero cuando tú encuentras a Jesús, tú sabes que eso tú lo tienes y es lo único que necesitamos, no necesitamos nada más. Y con Él tenemos todo. Amén. Antes de terminar, Ya tenemos no, les quiero poner una tarea con eso. Ustedes han sido ungidos para orar por matrimonios, pues pasados por problemas muy fuertes. Ore por matrimonios que pasaron la misma experiencia que ustedes. Esa es la tarea que quieren ponerles a ustedes, porque han querido una unción y una autoridad y saben qué es lo que se siente vivir esta experiencia. ¿No? Ok, la segunda pregunta de Jorge, y trata de responderle lo más fácil, es si todavía sientes el llamado. Sí, porque yo creo que el llamado es irrevocable. Los llamados son irrevocables y los dones. Entonces, para mí, el servir, aunque sea limpiando el ministerio o lo que sea, lo que me pongan, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer para el Señor. Porque aún todo lo que pasé, eso no me quita las ganas de volver a servir al Señor. Y no me cierro a volver a servirle al Señor con los ojos bien abiertos y las antenas sí, levantadas. amén. Para no volver a caer en esas mentiras del diablo. Con entrenamiento y todo, incluso lo que tú hablabas del accidente y de la enfermedad, Dios no lo hace, pero en medio de esa situación Él se glorifica porque ahí Él se te presenta y te da la salida y tú dices, wow, si no hubiese tenido esta situación, seguro que hubiera seguido por el camino que no tenía que tener, ¿no? Entonces, dice Sandriña, esta eres tú, ¿verdad? Si tuvieras que guardar en tu corazón, ¿cuáles serían los momentos más hermosos de sus vidas? El momento más hermoso desde que conocí al Señor. Sí, de tu vida. Cuando conocí al Señor. Sí. ¿Y para ti, Dani? Lo mismo, porque cuando uno realmente conoce a Jesús, cuando tú realmente lo entra en tu corazón, no hay ninguna, ¿cómo le digo? No hay nada, no hay nada que te llene de la forma que lo hace Jesús. No hay. Así a usted le pueden ofrecer lo que usted quiera, lujos, todavía, porque como yo le decía a ustedes, yo antes ponía a mi hija primero que todo. Para mí mi hija era el Dios, el todo, porque como yo por muchos años yo le pedí a Dios que me diera una hija, y el día que Dios me dio esa hija, yo me di cuenta y para mí ese fue una fascinación. Ese día yo no lo cambiaba por nada hasta que vine y conocí a Jesús de verdad. Entonces ahí me di cuenta que cuando dice que uno tiene que poner a Dios primero antes que las cosas y las personas y las cosas, y ahí ya yo me di cuenta que sí, porque eso es lo único que te llena, lo único que te da todo. Y después de ahí pues ya vienen su esposa, sus hijos y su familia, pero primero que todo está es bueno que Dios. tú digas eso porque siempre hemos conversado ese tipo de cosas, ¿verdad? De que hay hermanos que tienen una necesidad, un deseo y piden oración por eso y están orando para que Dios les dé eso, ¿ok? Puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser también un hijo. Y cuando Dios le da el milagro, el regalo, entonces ese regalo pasa a ocupar el lugar de Dios. Entonces ya no puedo congregarme porque tengo la casa y la tengo que limpiar. Ya no puedo congregarme porque tengo que llevar a mi niño a una fiesta, lo que sea, ¿no? Entonces el niño, la casa, el trabajo van a ocupar el lugar de Dios. Y ese es el error de muchos. Y qué bueno que a ti el Señor te lo ha mostrado. Esta pregunta no sé quién la hizo porque no la firmaron. Dice, ¿cuáles fueron los motivos ¿cuáles fueron los motivos que te mostraron? Porque dijeron algo que no está correcta la palabra. Que te mostraron que esa persona no era profeta.
O sea, ¿qué vistes para pensar que ella no era una profeta? Hubieron muchas cosas, muchos motivos. Hubieron muchos motivos porque es que no quiero como meterme mucho en eso. No queremos condenarla, solamente Sí. señales que tú digas, pero no puede ser por esto. Dos pañales básicas, dos. Cuando en lo del dinero, en cómo trataba de cómo obtener algo de mí, en la manera en cómo ella como que me manipulaba para poderme obtener monetariamente algo. Y si yo no daba, su comportamiento hacia mí era diferente. Entonces ahí fue que yo empecé a ver esas señales, porque yo decía, ella está Daniel también, porque a veces cuando decía que aquí yo no he visto, bueno, yo del tiempo que he venido a la casa, yo ninguna enseñanza del apóstol nunca he visto que diga que tenemos que dé una palabra y diga que la tenemos que multiplicar 3 veces, como sellar 3 veces el monto que él que diga. Ajá. El que dé 1000. Ajá, como tiene que. Sí, cosas así. Y entonces yo decía, ¿por qué tanto número? ¿Por qué tanto número en cada cosa? Y yo decía, pero eso es numerología. Eso no. Yo sé que hay números en la Biblia que tienen un significado, pero ya porque una vez yo pues estaba siguiendo la instrucción, pero yo no di como ella quería, no para probarla, sino que yo dije, voy a dar por 2 el monto. No, me dijo, es por 3. Sigue las instrucciones, escucha lo que se está diciendo. Y yo desde ahí yo dije, wow, sí, esas cosas y entre otras. Por lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Ella utilizaba la palabra o sea, la enseñanza estaba bien, porque lo que ella enseñaba estaba bíblico, ¿verdad? Era algo que sí está en la Biblia, pero ella lo utilizaba para manipular. No era para enseñarles a ustedes, para el beneficio de ustedes, sino con un deseo de manipular y tener un beneficio, ¿verdad? Sí, usaba, de hecho, una vez nos dio una palabra, donde nos bendecía, pero también nos maldecía. Y ahí fue cuando era como meternos, no sé, miedo para no abandonar el ministerio. Entonces nos dio Deuteronomio de 14. Ajá, sí, 28. Y nos dijo que del 15 para adelante, si no lo hacíamos, que eso nos iba a... Ajá, ajá. Voy a aclarar un poquito aquí. Un ejemplo, cuando nosotros enseñamos aquí una palabra, los hermanos que han estado más tiempo con nosotros, de hecho no lo han vuelto a hacer. Cuando se suelta una palabra, la gente voluntariamente puede venir y sellar esa palabra profética o esa enseñanza, incluso cuando está predicando. Yo he ido a predicar a otras congregaciones donde usted suelta una palabra y la gente viene y sella esa palabra. Me acuerdo un día que estaba predicando en la casa del apóstol nuestro, y yo estoy predicando y ese día yo cierro los ojos, empiezo a soltar palabra y palabra y palabra y palabra. Cuando yo volteo a mirar, abro los ojos, ese altar estaba lleno de dinero. Y porque la gente, o sea, estaba tan fuerte la unción que se soltaba palabra y la gente venía y dice, eso es bíblico. Sino que aquí en la iglesia no lo hacen, tampoco queremos manipular con eso, pero es parte. Pero cuando ya se exagera, cuando se lleva al otro punto en beneficio propio, ya las circunstancias Dios no apoya eso. Bueno, eso lo sacan de la palabra que dice que el pueblo traía las ofrendas y las ponían a los pies de los apóstoles. De ahí sacan eso. Pero yo pienso que es una cuestión que el Espíritu Santo en nosotros, porque cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo, que algunos lo tienen apagadito porque no le dan la libertad de que Él se manifieste, pero todos lo tenemos porque ese es el regalo que nos fue dado. Y si nosotros dependemos de Él,
y nosotros dejamos que Él nos guíe, nosotros vamos a dar guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, no por mi deseo de que me den más, porque mucha gente trae el dinero al altar, pero es buscando un beneficio también. O sea, no vienen, yo voy a dar porque quiero dar, porque quiero bendecir, sino, bueno, si yo doy, como muchos dicen, deme 1,000 y Dios le va a dar 10,000. Entonces, eso no es así, porque esto no es una subasta. Dios no está aquí haciendo negocio con el pueblo, ¿verdad? Lo que Dios bendice al dador. Y toda persona que da sabe, porque tiene que estar seguro que sabe, que Dios se lo va a devolver. Si da al pobre, se lo devuelve. Dice, el que al pobre le da, a Dios le presta, ¿verdad? Y si le da al ministerio y le da a Dios, pues lo que es de Dios, Dios se va a ocupar de sus necesidades y de todo. Pero cuando no lo haces con ese propósito, con ese corazón, ya tú estás tratando de hacer negocio con el Señor. Y yo nunca estuve de acuerdo desde que me convertí. El Espíritu Santo, a veces no me gusta decirlo porque suena como prepotente, pero es que es la verdad. Él y yo somos amigos y Él está muy activo en mí. Entonces por eso es que yo le digo a ustedes que yo puedo discernir los espíritus y que a mí nadie me engaña. O sea, yo sé cuando alguien está en contra, cuando alguien no me está siguiendo correctamente o cuando alguien me está haciendo mofa por detrás sin tener los ojos atrás, cuando alguien me está engañando, que una de las cosas que más detesta el Señor y que detesto yo también es la mentira. Cuando la gente te miente descaradamente, porque el único que miente es el diablo. Él es el padre de mentiras. Entonces, cuando una persona cae en mentiras, está siendo usada por el enemigo. Entonces nos cuidamos mucho de las mentiras. Nunca, nunca, por ninguna razón tenemos que mentir. Porque si mientes, tú te estás haciendo parte de quien es el mentiroso, que es el enemigo. Se está asociando. Si te estás asociando con él. Listo. Y repito, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en todo. En todas las decisiones que usted vaya a tomar, en ministerio, en casa, en familia, en negocio, todo. Y referente al dinero, el dinero es algo muy delicado, ¿verdad? Porque hay gente que se convierte, pero el bolsillo nunca se les convierte. Porque ven más la necesidad que la bendición. Gracias a Dios, a mí me tomó un tiempito aceptar lo del diezmo. No fue que yo enseguida empecé a diezmar. Tuve mucha lucha con eso. El último que convierte. ¿Eh? El último que se convierte. Sí, el último que se convierte es el bolsillo. Y a mí me costó, pero una vez que yo vi la verdad y que a mí me fue revelado lo que era eso, yo jamás le he fallado al Señor. Porque voy a enseñar algo sobre eso, que no lo quiero adelantar, pero les va a tumbar los sesos. Porque cuando yo me quedo con lo que no es mío, Dios lo habla bien clarito en su palabra y dice lo que eso significa. Entonces ahí yo aprendí que yo no podía quedar con eso, aun cuando no tuviera para pagar la renta. Yo tenía que dar el diezmo, porque eso no era mío. Si yo había recibido 100, hay $10 que no me pertenecen. ¿Cómo yo me los voy a quedar y que porque me faltan para la renta? No. Yo lo soltaba al pastor, a la iglesia, lo metía en un sobre cuando no iba a la iglesia, lo metía en un sobre y lo guardaba. Eso no me pertenece. Y de alguna manera sobrenatural, Dios me pagaba todo. Cuando yo me quedé sola, que fueron 5 años, 5 o 6 años que estuve sola, aquí en este país, solo con mis hermanitos de la iglesia, a mí nunca me faltó nada, jamás, pero yo no manipulé con eso, yo no le lloraba a nadie, nada, pero todo el mundo era como que eran mi familia, todos. Y al Señor nunca, nunca, nunca dejó de sostenerme. Siempre. Por eso Él dice, yo soy tu marido cuando tú no tienes marido. Él te sostiene. De verdad es tu marido. Pero eso sí que yo tengo una libreta que algún día se las puedo enseñar. Yo trabajaba, yo vendía perfume, vendía medicina, estudiaba, trabajaba de noche haciendo joyas. Y yo venía de Nueva York a las 1 de la mañana, 12 de la noche, pues estaba estudiando.
con mi maletín cargado de cosas para vender, me sentaba a trabajar para hacer las joyas hasta las 4 de la mañana y yo tenía una libreta. Si a mí me entraban 100, vendía un perfume, lo que fuera, y yo ponía perfume para fulana, 100, 10 de diezmo, y sacaba el diezmo de una vez. Toda la vida lo he hecho así. Entonces yo digo, bueno, a mí no me ha faltado nada, no seré millonaria, no tendré, qué sé yo, una casa, un palacio, pero no me falta nada, pero nada no material, porque las cosas materiales se acaban. Es que no me falta nada emocional, espiritual, sentimental. Tengo una gente que me aman, toda esta gente me ama. Tengo a mis hijos que me aman. Tengo a mi familia en Venezuela, tengo un esposo que me ama mucho. Entonces, ¿qué más le puedo yo pedir al Señor? Tengo que serle fiel, porque es que no me falta nada, absolutamente nada. A mí no me falta nada, me falta sarna para rascarme, que no la voy a tener porque eso no es bueno. Pero de verdad, yo estoy agradecida con Dios y yo nunca he pensado, es que si diezmo no voy a tener. No, es que eso no es mío. Y después, bueno, en la clase les voy a enseñar por qué el Señor dice, me habéis robado. Y les voy a enseñar por qué. Y cuando ustedes sepan eso, ustedes van a decir, espérate, yo de verdad he robado. Y no voy a seguir robando, porque a Dios no le agrada que uno robe. El diezmo es algo que está sagrado, separado. Y todo el que diezma le va bien. Amén. Eso, yo aunque venía sola, yo siempre lo ponía por él y por mí. Ahora él es que diezma. Pero están diezmando los dos. Sí, pero siempre, es una acción de fe. Siempre lo hacía. Bueno, yo creo que sí, que ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todos están, no tienen nada que preguntar? Okay. Y los que estén cerca no dejen de venir a la iglesia, porque hay muchas personas que, imagínense, nosotros nos tenemos que levantar bien temprano y lo hacemos con mucho gusto porque él ya está usted viera cómo él se pone en la mañana. ¿Sí? Dice, apúrese porque ya vamos a llegar tarde, levántese. Él nos levanta a todos. Ah, qué bueno. Él es el primero que se levanta. Sí queremos que siga, pone su alarma y nos dice, quiero que todos se duerman temprano porque mañana nos vamos a levantar tempranito. Y llegamos y ya estamos tarde unos minutos, me dice, ya, porque ya son las 11. Pero como pasamos a echar gasolina y así, pues se va tomando tiempo. Pero 2 horas y media, ¿no? Sí, él es el que maneja. Él maneja de ida y de venida. Me encantó eso. Sí. Y me encantó cuando él me dijo eso, de que si él estuvo no sé cuántos años manejando 2 horas y 2 horas para ir a trabajar por dinero, ¿cómo no va a hacerlo para el Señor? Y esas son las cosas que Dios mira nuestro corazón y nos bendice, y a veces no sabemos cómo, y cuando nosotros mira, levantarse por la mañana y abrir los ojos es una gran bendición. Pararse de la cama, Dios mío, cuando yo veo a algunas personas que tienen menos edad que yo y yo les veo que tienen dificultad para hacer algunas cosas que yo puedo hacer, yo digo, Señor, gracias. Es que no puedo hacer otra cosa más que decirle gracias, porque es duro no poder hacer tus cosas, no poder valerte por ti mismo, pero cuando tú ves la mano de Dios, ya eso está. No tengo 1 millón en el banco, pero tengo lo que me da el millón, porque tengo salud, tengo paz, tengo gozo, y con eso yo puedo tener todas las cosas con el Señor, ¿verdad? Así que nada, el mensaje aquí es, no nos dejemos engañar. Y no dejarse de congregar. No dejarse de congregar, no poner las bendiciones primero que a Dios, y eso, no separarse del Espíritu Santo. Porque le digo yo a Mari, ¿quién mejor que el Espíritu Santo te puede decir quién soy yo? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo te puede decir quién es el apóstol? O sea, tú puedes escuchar de mí algo, pero si tú le preguntas al Señor, Él no te va a engañar, Él te va a decir la verdad. Ahora, si el Señor te hace sentir mal, pero asegúrate que es Él, porque en estos días a Daniel le pasó que escuchó una voz y esa voz no era de Dios. Sí,
Cuenta. No, ok. No, es que todavía estoy asustado. No, lo que sí les quiero decir es que lo que pasa es que yo antes, y por muchos años, yo fui esclavo del trabajo. Yo tenía que trabajar los 7 días de la semana y yo no guardaba el día del Señor. Y entonces, porque yo era siempre precisado que quería terminar el trabajo, tengo que ir a trabajar el domingo porque necesito terminar. Y ahora yo me pongo a analizar y yo veo y yo digo a veces, en este trabajo tal vez lo voy a terminar como el viernes, porque a veces el patrón me pregunta, ¿cuándo va a terminar ese trabajo para alistar los materiales del que sigue? Yo le digo, como el viernes, pero me doy cuenta ahora que yo vengo, guardo el domingo, venimos a la iglesia o hacemos lo que tenemos que hacer, y a veces vengo terminando el trabajo el miércoles, donde yo pensaba que iba a durar hasta el viernes. Entonces a veces yo digo, muchas veces, exacto, Dios redime el tiempo. entonces que guardemos el día del Señor, que los congreguemos y que, porque si lo tenemos a Él no nos va a faltar nada. Amén. Esa es la bendición que recibimos, que no es contable, sino que es una bendición que solo nosotros sabemos, ¿verdad? Es que Dios redime hasta el tiempo. Dios nos pone con personas que nos aman y que nos cuidan, que nos protegen. Dios aparta a los enemigos de nuestro camino. Gente malvada, gente mala, gente que no te quiere, se va y tú después dices, ay, pero ¿por qué se fue? No, déjala que se vaya. Déjala que se vaya porque Dios te está librando de algo que no es bueno. Sí, y las experiencias sobrenaturales que él está viviendo, yo me asombro porque yo le digo, es que el Señor ve tu corazón, le digo, la manera en cómo tú oras al Señor, le digo, por eso es que, porque yo siempre, cuando oramos juntos, yo le digo, Señor, que Daniel experimente, que te escuche, que te conozca, que vea pues que tú le enseñes todos esos secretos ocultos que tú tienes y que sea lleno más de ti. Y yo ahora verlo, experimentar todas estas cosas de espirituales, porque él no lo quiere contar, pero yo lo voy a contar. Esta semana fue a orar en la noche, como él siempre se va a orar. Y de repente llegó y me dice, Mari, le digo, ¿qué? Me dice, ore por mí. Y yo le digo, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Pero yo lo veía así como raro, sí, como raro. Y me dice, es que yo estaba orando, dice, y yo escuché una voz que me dijo, ¿qué te dijo? Yo estaba orando y me gritó fuerte y me dijo, no, eso no. Y yo me quedé... Pero tú estabas orando por ciertas cosas. Lo que tú estabas orando era algo bueno. Sí, pero y me dijo que no, eso no. Entonces ahí yo me asusté, yo escuché esa voz y yo tomé una pausa y entonces después yo le dije, Dios, nos están interrumpiendo, pero yo voy a seguir orando. Pero cuando yo seguí orando, en ese cuarto se puso una atmósfera muy pesada y ahí fue donde yo me asusté. Y yo dije, ya, seguí orando un poco más, terminé de orar y ya. Yo me fui para el cuarto y le dije a ella que orara por mí y yo tenía una sensación muy extraña en mi cuerpo, pero después de ahí yo le digo a ella que fue como una liberación, porque de ese día para acá muchas cosas cambiaron y ahora mi forma de ver es muy diferente. Yo le digo a él que tal vez el espíritu que él estaba echando fuera no quería irse porque le dijo, no, por eso no. Le hizo resistencia. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo cómo se hace. Así que bueno, mis amados, creo que ya hemos terminado. Gracias, sí, amén. Mari, gracias. Amén, Dale, gracias. Gracias, Esposito hermoso. Y no sé si tú quieres decir algo. No, gracias por este programa. Y yo le motivo a mi esposa que lo siga haciendo, porque algo que yo he aprendido es que todos los que están aquí tienen un testimonio y este espacio es para que Dios se glorifique, porque no solamente, no es lo mismo que el pastor predique, a que la gente, los hijos digan, esta palabra está teniendo ese efecto en mi vida,
o Dios está haciendo esto en mi vida, como cuando hice la entrevista de la mamá de Nancy, de Teresita, que fueron testimonios muy fuertes de sanidad, y eso glorifica al Señor. Así que yo lo motivo a que siga haciendo este espacio para que los hijos sigan expresándose lo que Dios está haciendo. Amén. Un aplauso para Amén. el Señor. Gracias. Y bueno, ya saben, ojo pelado. Ojo pelado y antenas abiertas y bien levantadas para no dejarnos engañar con los falsos profetas, que hay muchos. Y en estos últimos tiempos, más. Va a haber más. Amén. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos. Amén. Paz en el Señor. Amén. Gracias.